cualquier gran bosque encontrarás de todo tipo de árboles, árboles pequeños, árboles medianos, árboles grandes, y siempre vas a darte cuenta que hay árboles que van por encima de los demás, que son la viva imagen de fuerza y madurez. Pero curiosamente, los leñadores usualmente no cortan los árboles más grandes. Y podrías pensarte, pero ¿por qué no vas a cortar el árbol más grande? Es donde vas a obtener más madera, vas a tener más capacidad, más lo que necesitas dentro de esto. Pero la razón por la cual los árboles enormes suelen estar austentos de que sean cortados por los leñadores es por el hecho de que la mayoría de árboles grandes son huecos. Son árboles huecos que posiblemente albergan animales como mapaches o criaturas viviendo dentro del tronco. Entonces, y son los árboles que a menudo son derribados por las fuerzas de la tormenta, del viento y porque aunque parezca que tenga una imagen de fuerza, realmente el hecho de que estén huecos por dentro los debilita. Y esta es la esencia prácticamente de la hipocresía. Algo que luce por fuera bien, pero en realidad por dentro es vacío, está podrido por dentro. Es una representación apropiada de los líderes religiosos de la época de Cristo, ostentosos y presumidos como lápidas blancas, pero muertos por dentro. Y esto es lo que aprendimos con Jesús al comparar la higuera que vimos en el capítulo anterior, sin fruto, con las autoridades del templo y los líderes del pueblo. Es decir, que ostentan algo, pero en realidad no producen nada. Al liderazgo judío le faltaban los frutos para demostrar ser elegidos por Dios para gobernar apropiadamente. Y por ello debían ser sustituidos al igual que todo el sistema religioso. Pero en esta ocasión lo que vamos a ver es que estos líderes forman una junta que venían a confrontar a Jesús. Habían quedado irritados por todas las acciones anteriores que habían sucedido y ahora vienen a confrontar específicamente a Jesús. Y esto es lo que vemos en Mateo, capítulo 21, del 23 al 32. Esta sección es más larga, así que abran sus Biblias a Mateo, capítulo 21, del 23 al 32. Y dice la palabra. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta, que si me la contestaran, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, entonces tenemos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, no lo sabemos. Y él a su vez dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, llegándose el primero, les dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes con el camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras les creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Señor, ayúdanos a escuchar tu santa palabra para que podamos entenderla verdaderamente, para que entendiendo podamos creer y creyendo podamos seguir en toda fidelidad y obediencia, buscando tu honor y gloria en todo lo que hacemos, por medio del Espíritu Santo, para honor y gloria de Cristo, nuestra única esperanza. Amén. Como es de costumbre, el día comenzó con una enseñanza en el templo. Jesús va y recordemos que el día anterior que hemos visto en estos pasajes, las autoridades habían vacilado en confrontar a Jesús. Vemos que Jesús había volcado las mesas de estos que cambiaban monedas y los líderes religiosos en silencio habían presenciado con rabia impotente la expulsión de estos comerciantes. Vemos que en silencio también habían visto cómo predicaba y sanaba, pero no dijeron nada. Y no fue hasta que los sana de los niños que se atrevieron a una débil reprobación en la improbable esperanza que tal vez él les someta a los niños diciendo como no, cállense, no digan eso. Pero con la noche y la mañana vinieron otras ideas y consejos. Además, las circunstancias eran ahora diferentes. Y era temprano por la mañana y los oyentes eran nuevos.
pero el orgullo en el corazón de los líderes religiosos seguía siendo el mismo y no les iba a permitir apreciar las palabras de Jesús. Y esto es lo que vemos que ocurre en el versículo 23 al 27, donde se acercan en el templo a donde estaba Jesús. El templo de los sacerdotes y los ancianos se acercaron mientras él estaba enseñando. Y se le acercaron todas estas autoridades judías para confrontarlo por su pretensión de cambiar las actividades religiosas que ocurrían en el templo. Y osan hacerle esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, la pregunta da a entender de que ellos habían cuestionado: ¿cómo te atreves a entrar al templo, botar todas las mesas, después comenzar a enseñar y a sanar, obviamente, ¿no?, en todo lo que estaba ocurriendo? Ahora, nosotros como lectores sabemos de dónde procede esta autoridad. Claramente esa autoridad se le había dado desde el cielo. Esta era la autoridad que tenía como Dios. Pero los líderes y los ancianos no sabían, o al menos no aceptaban dicha posibilidad, o no querían asumir las verdades que estaban frente de ellos. Considera que estos líderes religiosos habían trabajado duro por su reputación y no permitirían que un rabino impostor venga a cuestionar las doctrinas, y querían realmente averiguar cuáles son tus credenciales para hacer todo lo que estás haciendo. No trataban simplemente que si es que podían o no podían enseñar, sino que le preguntaban cuál era la autoridad con lo que había hecho el día anterior, refiriéndose no solo a su ministerio también, sino a todo lo que había ocurrido en su vida. Insinuaban que no podía tener autoridad porque ellos no le habían otorgado tal autoridad. Es habitual que los que más abusan de su poder sean quienes se enorgullezcan y se deleiten en cualquier cosa que les permita ejercer ese poder sobre los demás. Aquellos que son orgullosos y quieren bajonear a los demás tienden a aprovechar cualquier situación para poner a los demás por debajo de ellos. Ellos no permitirían que cualquier hombre actuara como había actuado él en el templo, y ellos tenían el deber de comprobar sus credenciales y ponerlo en su lugar de ser necesario. A todo esto, Jesús, con este confrontamiento de con qué autoridad haces esto, considera que él no responde inmediatamente, sino que les dice: respóndame esto y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les plantea este dilema no por el hecho de que simplemente quería evitar responder la pregunta. Él quiso exponer la astucia y la cobardía que habían instigado usando otra pregunta detrás de esto. Ahora considera, si es que Jesús se hubiera rehusado a responder esta pregunta, lo habrían condenado por estar callado. Y habría sido usado ese silencio como una confesión táctica para, como diciendo, este es un usurpador, este es un falso maestro. Ahora, si hubiera elegado la autoridad que venía de Dios, habrían convertido su defensa en una ofensa, la cual lo hubieran acusado de blasfemia, que eventualmente lo iban a hacer. Considera la sabiduría que utiliza Jesús. Él respondió, pero no en la forma en la cual ellos querían que responda. Él responde de una forma que revela algo más que había dentro de sus corazones. Y esta sabiduría de Jesús para tratar con preguntas malintencionadas, eso es algo que también debemos aprender. Las ovejas en medio de lobos deben de aprender como serpientes, ser astutas como serpientes, pero dóciles como palomas. Considera lo que menciona Proverbios 15:28. El corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos hablan lo malo. Siempre que alguien venga y te confronte en tu creencia, lo que piensas, lo que crees, no respondas inmediatamente, porque usualmente cada pregunta tiene una connotación. Hay algo detrás de esa pregunta. Entonces, refrena, analiza cuál es el contexto de todo eso. Y cuando alguien venga y te trata con una pregunta que quiere cuestionar tu fe, siempre deténla y analiza la pregunta y responde con una pregunta que aclare más lo que te están diciendo. Cuando alguien venga y te dice, por ejemplo, el hecho de que, mira, ¿cómo puedes creer en la Biblia cuando hay tantas contradicciones? ¿Qué responderías ahí? Ahora, si tu respuesta inmediata va a decir, bueno, es el hecho de que no hay tantas contradicciones, bueno, mira, es que realmente, si es que comienzas a responder la pregunta que de por sí ya tiene una trampa, vas a quedar fácilmente. Tranquilamente solo puedes responder con otra pregunta. ¿Qué tipo de contradicciones te refieres? Estás revelando el error de la pregunta. Jesús aquí estaba revelando la mala intención de las personas, de los líderes religiosos. Y debemos de considerar que debemos estar siempre listos para responder con prudencia, no sea que la verdad sea perjudicada o nos pongamos realmente en una posición que no estamos representando bien a Cristo.
Consideran 1 Pedro 3:15, menciona, sino santifíquense a Cristo como Señor en sus corazones, que dice aquí, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero aquí está la clave de cómo tienes que hacerlo. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para en aquello en que los son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. El hecho de que nosotros sepamos la verdad no significa que nosotros vamos a responder con arrogancia y menospreciarlos por el hecho de que no conocen la verdad. Al contrario, nosotros tratamos con amor a alguien que está confundido con el mundo, alguien que está tal vez cegado por el enemigo del Evangelio. Nosotros respondemos en amor y si es que nos atacan con preguntas, solo cuestionamos esa pregunta que estuvo mal elaborada, pero en amor. Ahora, Jesús les hace esta pregunta que les pone en un aprieto bastante grande. Le dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Les pone entre la espada y la pared. Si los líderes reconocían que el bautismo de Juan era de Dios, entonces el camino estaba abierto para que Jesús hablara del origen de su autoridad. Juan había dado pleno testimonio de la misión de Cristo como procedente del Padre, y todos los hombres consideraban a Juan como un verdadero profeta. Estos líderes religiosos incluso habían enviado una delegación para hablar con Juan el Bautista y preguntarle con qué autoridad es esto. Interesantemente, eso es lo que ocurre. Cuando dicen Juan 1:21, entonces ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y le dijo, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Quiénes son estos? Los líderes religiosos. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno que ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Él está hablando específicamente de Jesús. Así que los líderes religiosos ya tenían una información acerca de que alguien estaba entre ellos que era mucho más grande que Juan. Incluso menciona adelante en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista está exaltando increíblemente a Jesús. Y consideremos que en el mismo momento en que recibió el bautismo de Juan, se escuchó una voz celestial llamando a su Hijo amado, que menciona en Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Quieren otra credencial de autoridad? Conecta con Juan. Juan está apuntando directamente que Jesús tiene la autoridad que es otorgada de Dios Padre. Y ellos comenzaron a discutir, bueno, si decimos que es del cielo, Él nos va a preguntar por qué no le creímos. Si decían que Juan el Bautista era un profeta, esto implicaba que no solo era una autorización de la misión de Jesús, sino que la autenticidad de su llamada a que era dada a Juan era comprobada. Si decimos si Juan vino de Dios, entonces, ¿por qué no creyeron el hecho que Él está apuntándome a mí? Pero estaban obstinadamente predispuestos a ir en contra de la evidencia. El afirmar esta realidad los llevaría a la respuesta a su propia pregunta. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Juan dice, Dios le dio su autoridad. Entonces, al no querer afirmar esa realidad, consideraron la alternativa, decir de los hombres, pero la multitud tenía a Juan como profeta. Tenían miedo de desautorizar públicamente a Juan, ya que vivían de la aprobación de la gente, exponiendo así su astucia y cobardía al mismo tiempo. Jesús aseguró el apoyo de la multitud al destacar una relación con Juan el Bautista. Consiguió un amplio apoyo de la multitud para con él. Los principales sacerdotes y ancianos estaban intimidados por el pueblo. No querían decir, bueno, no, realmente Juan no era un profeta. No querían irse en contra de todos ellos.
lo cual es una evidencia de que había cierto conflicto entre los líderes religiosos y el pueblo por la credibilidad de Juan el Bautista. Si ellos hubieran manejado esta situación con integridad y cumplido su deber, habrían mantenido su autoridad y no habrían necesitado temer al pueblo. Aún así, si realmente consideraban que estaban a favor de la verdad, no tenían por qué temer al pueblo. No tenían por qué temer la reacción de la gente, si es que ellos consideraban que estaban en lo cierto. No tenían por qué alarmarse de cómo iba a ser la reacción de la gente si es que ellos estaban haciendo cosas que era para glorificar a Dios. Y esto es algo muy interesante que también nosotros tenemos que reconocer. No podemos hacer cosas esperando aprobación de la gente. Si es que tenemos la plena seguridad de lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, no esperes la aprobación de los demás. Proverbios 29:25 menciona: el temor del hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. El que se deja llevar específicamente por la gente va a vivir de lo que diga la gente. Y esa es una presión bastante difícil, porque estás haciendo a las personas como el ídolo, aquella persona que te puede satisfacer tus necesidades. Mateo 10:28 menciona: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y a quién se refiere aquí? No. Reprobado. Específicamente a Dios. Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. Así que no debemos de temer absolutamente a nadie, ni siquiera a Satanás en esa área. Porque Él no puede hacer absolutamente nada si no tiene la autorización de Dios. Cuando te confrontas con alguien que quiere hacerte sentir mal por lo que crees, por lo que piensas, cuando tú tienes esa seguridad en Cristo, de quién eres en Cristo, realmente no tienes por qué temer al hombre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Eso es todo. Y ese es el contexto aquí. O sea, como mencioné en Mateo 10:28. No temas miedo a nadie. Cuando estás considerado parte de la familia de Dios, cuando eres un hijo o una hija de Dios, no tienes nada que temer. Ya sea que pierdas tu reputación, tu trabajo, lo que sea, tu amor por Dios es en gratitud de lo que Él hizo por ti en la cruz. Él con su sangre derramada en la cruz te compró por completo. Le perteneces a Él. Así que no tienes por qué tener miedo en la gente. Obviamente, esos líderes religiosos estaban en una situación completamente diferente y la respuesta que dicen es: no sabemos. Los líderes del pueblo estaban obligados a tener conocimiento de cosas que están sucediendo con su pueblo en el aspecto religioso. Al no confesar su conocimiento, se vieron forzados a confesar su ignorancia y su ineptitud como líderes. Porque ellos tenían que saber exactamente qué es lo que estaba pasando y quiénes son los que estaban enseñando y qué es lo que estaban aprendiendo la gente. Pero al no responder esto, este dilema los condujo a una vergonzosa autohumillación. El silencio cobarde de la conveniencia son cosas vergonzosas. Si uno sabe la verdad, está obligado a decirla, aunque se le venga el mundo encima. Uno tiene que confesar la verdad, sabiendo que la verdad es Dios, a pesar de que el mundo se te vaya en contra de ti. Negarse a dar una respuesta sobre Juan también era negar a opinar sobre su bautismo, y por lo tanto, se quedaban sin base para cuestionar la autoridad de Jesús. Ellos no estaban dispuestos a debatir seriamente sobre el tema. Más bien, lo que pretendían era proteger sus propios intereses. Jesús, claramente, al saber esa respuesta, dice: no sabemos. Bueno, perfecto. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ellos evitaban caer en la trampa de su pregunta, también Él se negaba en caer en la trampa que ellos estaban tendiendo. Por causa de su orgullo, no querían ser convencidos por las verdaderas y más evidentes pruebas que estaban acerca de quién era Jesús. Se fueron en contra de Juan el Bautista, en primer lugar, se fueron en contra de Cristo, y en ambos casos se fueron en contra de Dios. Por orgullo. Reconocer que una doctrina es de Dios y sin embargo no aceptarla ni recibirla es el mayor absurdo e iniquidad de que se puede acusar a un hombre. El saber de que Jesús murió en la cruz por tus pecados y decir: no, sabes, yo voy a hacer cosas para ganarme el cielo. No, yo voy a hacer actos religiosos para ganarme el cielo. Es la peor iniquidad que puedes hacer porque estás enfrente de la verdad y no tenías excusa de no saber la verdad, pero optaste por algo diferente.
Es exactamente lo que hicieron estos líderes religiosos. Estaban enfrente de Dios, el Mesías, y optaron por no creer todas las evidencias que apuntaban a esto. Hombres con esta disposición orgullosa no pueden ser convencidos de la verdad. Es más, solo pueden ser irritados por ella y por tanto cegados al ver al Mesías en sus narices. Los que con injusticia suprimen la verdad que conocen, se les niega justamente otras verdades que tampoco valorarían. Y esto es exactamente con lo que Mateo nos menciona que Jesús enseñó. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen ustedes. Si es que alguien no valora la verdad, ¿para qué vas a darle más verdad que ni siquiera va a ser interesado? Esto me ha pasado en situaciones cuando comparto el Evangelio, cuando comparto a la persona acerca de su condición pecaminosa y comienza a burlarse acerca de, no, es que Dios, que yo no creo en tu Dios. Cuando comparto el Evangelio siempre comienzo con las malas noticias, y a las malas noticias es su condición pecaminosa. Si en esta área que estoy explicando la persona está rechazando a Dios o no le interesa o está burlándose, yo no le comparto el Evangelio. ¿Para qué le voy a dar una verdad si de por sí no está apreciando esto? Es muy raro que se dé ese tipo de casos. Pero cuando se trata en este sentido, es el hecho de no des algo tan preciado a alguien que de por sí está negándose, está restringiendo la verdad. En Romanos 1:18 menciona, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. No va a haber excusa para aquella persona que esté en presencia de Dios y decir, yo no sabía. Yo no sabía que tu hijo vino a morir en la cruz por nosotros. No va a haber excusa. Sobre todo para aquellas personas, incluso cuando comparto el Evangelio, se va a caer en cuenta. Te doy una advertencia al final. Te he compartido el Evangelio, el hecho de que para poder ir al cielo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Ahora ya sabes esta verdad. Déjame decirte esta advertencia. Tú ya no tienes una excusa enfrente de Dios. El momento que estés en su presencia y Él te tenga que castigar justamente por toda la eternidad en el infierno, no puedes decir, ya no sabía, porque ahora ya lo sabes. Lo triste es el caso de que el orgullo y la arrogancia ciegan el corazón a una verdadera relación con Cristo y su redención. El orgullo de una persona no le va a ayudar a ver exactamente la hermosura de quién es Dios. Estos líderes religiosos físicamente tenían al Mesías enfrente de ellos. Pero fue esa arrogancia, ese orgullo, que los cegó ver esa verdad que era eminente. Juan el Bautista había recibido esa confirmación. La confirmación vino desde los cielos. Y aún así, no querían escuchar. En todo esto, dirías, bueno, la situación se acaba. Y Jesús, después de confrontarlos con una pregunta que los deja callados, que no podían decir absolutamente nada más, se les presenta una parábola. El versículo 28 al 31. Y esta parábola se encuentra solamente en Mateo. Ahora, debemos de preguntarlos, ¿pero qué es una parábola? Una parábola es una comparación de dos objetos con fines didácticos, generalmente con un relato. Se la asocia con un enigma o un dicho oculto. Aunque Cristo no inventó la parábola, es significativo que Él sea el único que utiliza parábolas en el Nuevo Testamento. Hay varias parábolas en el Antiguo Testamento, pero se lo conoce más popularmente por cómo Jesús hablaba en parábolas. En cierto momento de su ministerio, ese era el único método que usaba para hablar a las multitudes. No hablaba claramente, lo hizo únicamente con sus discípulos, y después le explicó a sus discípulos ciertas parábolas que incluso ellos no entendían. Es interesante observar cuando Cristo comenzó a utilizar esta metodología, tan abrupto fue el cambio de una forma de enseñanza que sus discípulos comenzaron a preguntarle por qué hacía esto. Y era un método efectivo para revelar la verdad a la mente espiritual y dispuesta, mientras ocultaba a aquellos que realmente eran carnales y no les interesaba esa verdad. Pero observamos que Jesús utiliza esta parábola ahora y comienza a hablar parábolas a sus adversarios, para reprenderlos por medio de ilustraciones que realmente no eran indirectas, sino eran más bien directas, al utilizar ejemplos dentro de esta parábola. Las parábolas que Jesús relató a continuación tenían la función de ilustrar la distancia que había entre ellos, estas autoridades religiosas, y Jesús. La parábola ilustra dos tipos de actitudes frente al mensaje del reino de Dios predicados por Juan el Bautista. Y le dice,
¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y el relato comienza con esta historia que prácticamente todos podían relacionarse en ese momento. El relato de un padre que pide a sus 2 hijos en un escenario de una viña, acentuado en un enfoque rural que apela a los siguientes trabajadores, todos podían conectarse con lo que estaba ocurriendo. Y le pide al primer hijo que vaya a trabajar a la viña, pero el primer hijo dice, no quiero. Pero después se va arrepentido. Considera el grado de insolencia de la naturaleza corrupta del hijo. Denota una rebeldía premeditada y desconsideración por su padre. Cualquier persona, judío, que esté escuchando esto, que diga un padre a su hijo, ve, haz esto, y que su hijo le diga de esta forma, todo papá hubiera quedado insolente que se le ocurra hacer esto. Ahora sabemos es que Jesús hubiera utilizado la imagen de la mamá, una chancla seguida inmediatamente. Y así sucedió con los recaudadores de impuestos y prostitutas. Este era el ejemplo que estaba conectando. El hecho de que ellos tenían ese pecado, seguían viviendo en ese pecado, pero al creer en la predicación de Juan el Bautista se arrepintieron y decidieron andar en el camino de justicia. Esa es la ilustración que está haciendo específicamente con el primer hijo, aquel que dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Después al otro le dice lo mismo, pero el otro dice, yo iré, Señor, pero no fue. Y así sucedió con los líderes religiosos, quienes escucharon la predicación de Juan, vieron el arrepentimiento de los recaudadores de impuestos y las prostitutas, pero no valoraron como para creer el mensaje de Juan y no aceptaron el camino que él proponía. Los dirigentes judíos eran los que decían que obedecerían a Dios, pero no lo hicieron. Ignoraron todas las señales y profecías de la llegada del Mesías. Está ilustrando aquí a estos 2 grupos de personas con esta parábola. Y les pregunta a ellos, es lo que me encanta, es el hecho de que los utiliza como ilustración y los empuja más. Es como que, ¿quién hizo realmente lo que debería haber hecho? ¿Cuál obedeció la voluntad del Padre? La clave de la interpretación correcta de esta parábola es que no alaba realmente a ninguno de los 2 hijos. No es el hecho de que los 2 sean ejemplares. Ellos respondieron el primero. Jesús nos presenta el relato de las 2 clases de personas muy imperfectas, de una clase, sin embargo, que uno es mejor que el otro al compararlos entre ellos mismos. Ninguno de los 2 hijos de la parábola era una clase de hijo que produce satisfacción al padre. Nadie quisiera tener ninguno de esos 2 categorías de hijos. Los 2 dejaban mucho que desear, pero el que al final obedeció, el que primero dijo que no y después obedeció, era incalculablemente mejor que el otro. Hay verdades en esta parábola que van más allá de la situación que se pronunció por primera vez. Y se menciona ciertos tipos de personas basado en esta parábola. Uno se refiere a las personas cuya profesión es mucho mejor que su práctica. Prometen y se comprometen a cualquier cosa, hacen grandes profesiones de piedad y de fidelidad, pero dejan mucho que desear en la práctica y el cumplimiento. Hay muchos que ofrecen buenas palabras y hacen promesas favorables, incluso del momento en que quieren hacer algo, sí, vamos a hacerlo, pero se quedan allí y van más lejos de sus palabras. Muchos que se llenan la boca diciendo amor, pero su corazón va por otro camino. Cuando se topan con dificultad o es demasiado costoso o se quedan sin intenciones por hacerlo porque realmente es algo que no me incumbe, lo dejan ahí. Santiago 1:22 menciona que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es triste que muchas personas profesan ser cristianos, pero ven sus vidas y no tienen nada que ver con lo que mencionan las Escrituras. Y es lamentable porque cualquier persona que tú conoces que dice que es un cristiano, pero hace exactamente todo lo opuesto a lo que esperarías que haga un cristiano, está mal representando a Cristo. El segundo caso son personas cuyas prácticas es mucho mejor que su profesión. Pretenden ser inflexibles, materialistas hasta la médula, pero a veces los descubrimos haciendo cosas amables y generosas, casi en secreto, como si les diera vergüenza hacerlo. Profesan no tener ningún interés en la iglesia ni en la religión y, sin embargo, viven vidas más piadosas que muchos de los que se confiesan como cristianos. Y eso es más doloroso todavía. Todos nos hemos encontrado con gente como esta. Personas cuyas prácticas no tienen nada que ver con la piedad que profesan y personas cuyas prácticas es opacada por una profesión cínica y atea que profesan. La verdadera lección de la parábola es que
Aunque la segunda clase es mucho mejor, más preferible que la primera, es decir, aquellos que dijeron que no, pero al final de cuentas se arrepintieron y lo hicieron, es mucho mejor que la anterior, ninguna de las dos es perfecta. El hijo que dijo que iría y no fue, tenía los dos síntomas de la cortesía y el respeto. Al contestar a su padre lo llamó Señor, con todo respeto, pero la cortesía que no pasa de palabras es totalmente falsa. ¿De qué te sirve el hecho de que tú como papá le digas a tu hijo, por favor, arregla tu cuarto, haz esto? Claro, papá, por supuesto que lo voy a hacer, es un papá increíble. Y vas al cuarto y no haces absolutamente nada. ¿Crees que te va a gustar y quedarte? Qué lindo, mi hijo me está adulando y me dijo que soy increíble. Cuando ves el cuarto y no ocurre nada. La parábola también nos enseña que uno puede echar a perder fácilmente lo bueno que haga también por la manera en cómo lo hagas. Si es que le dices a tu hijo, ve, limpia tu cuarto, y él va molesto, pateando al perro y comienza a arreglar las cosas, y sí, arregló el cuarto, pero ¿qué con la actitud? Pueden hacer una cosa que esté bien, con una falta de gracia y de agrado, que echa a perder absolutamente todo lo que has hecho. Y eso también nosotros vemos como padres a nuestros hijos que van a regañadientes. Tienes que lavar los platos. Ya voy a lavar los platos. Entonces, sí, rechinando, así como que... Entonces otros, bueno, por lo menos lo hicieron, pero realmente eso no es la actitud. Esa no es la actitud. Cuando existe una tercera opción. Personas cuya profesión es genuina y práctica es gozosa. Obedecen cortés y amablemente las peticiones de su autoridad, cumpliendo sus responsabilidades con entusiasmo y gozo al hacerlas. El hijo ideal habría sido el que aceptara las órdenes del padre con obediencia y con respeto y las cumpliera sin discusión, sin demora y lo hubiera hecho con gozo. Tengo la oportunidad de obedecer a mi padre, de imitar lo que él está haciendo y lo hace gozoso en todo lo que hace. Me encantan las palabras que menciona Buddy Buchan. Como seguidores de Cristo, nuestro mayor deleite siempre estará en nuestra obediencia a su palabra. El deleite que tengas en tu vida es el hecho de leer las Escrituras y si es que el Señor te pide que hagas algo, lo haces con gusto. ¿Por qué lo vas a hacer? Siempre existe una razón de todo esto. Cuando le dices a alguien que lea la Biblia y sea obediente y que deje de mentir y que ayude a los demás y que perdone a tus enemigos, si es que lo inicias desde esa perspectiva, realmente a la gente le va a costar. Es mucho, no lo van a hacer. Pero si comienzas con la perspectiva de que el Dios Todopoderoso tiene que castigarte por los innumerables crímenes que has cometido delante de Él. Tú te mereces el infierno y no existe nada de lo que tú puedas hacer para merecer reconciliarte con Dios. Tus buenas obras no te sirven, tu religiosidad no te sirve, nada de lo que tú hagas puede borrar tus pecados. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz para ser castigado en tu lugar. En lugar de que tú seas enviado al infierno por toda la eternidad que realmente te mereces, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que sea castigado en tu lugar. El momento que tú reconoces ese regalo misericordioso de Dios, eres perdonado, eres redimido. Dios ha dado su vida por ti. Esa es la manera en que Dios te ama. Por ende, te entrego la Biblia para que leas lo que dice ahí. Y si te dice no mientas, no robes, ama a tu hermano, perdona a tu enemigo, lo haces con un entender completamente diferente. Lo haces en sentido que, gracias Señor, tú me has dado el regalo de vida eterna y por ende voy a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es mi forma de decirte, te agradezco el hecho de que tú hayas dado tu vida por mí. Lo haces con gozo, lo haces con placer y lo haces obedeciendo con gusto. Esa es la gran diferencia. Considera que después Jesús les aclara a ellos y les dice una realidad bastante difícil por asimilar. Le dicen esta palabra amén, que en realidad así sea. Los recaudadores y las rameras, recaudadores de impuestos y rameras, entrarán al cielo antes que ustedes. Ahora, considera lo que Jesús está diciendo a los líderes religiosos. Ellos eran aquellos que guiaban espiritualmente al pueblo. La finalidad principal de la palabra es mostrar que los publicanos y las rameras que nunca anticiparon al Mesías, que ni siquiera estaban esperando que venga el Mesías, iban a entrar al cielo antes que los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron al mensaje de arrepentimiento de Juan, mientras que los sacerdotes y los ancianos que tenían fundamentos bíblicos,
que tenían todas las profecías que apuntaban a la llegada del Mesías, menospreciaron a Juan el Bautista y se opusieron a los objetivos de su misión. Pero la parábola tiene un mayor alcance. La referencia de que en el reino entran antes indica una ventaja relativa, no absoluta. Jesús no está diciendo ni que sea posible que los líderes religiosos no vayan a entrar al reino de los cielos, ni tampoco que la entrada de los publicanos y las rameras sea automáticamente y universal. O sea, no son absolutos. Cualquiera puede entrar al reino de los cielos, siempre y cuando se hayan arrepentido de sus pecados y creído en el Evangelio. Los dos tienen la misma oportunidad, siempre y cuando se hayan arrepentido de sus pecados, confiado en Cristo. Juan 5:24 menciona: en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Todos tienen esa oportunidad por medio de Cristo. Hasta aquel momento, los dirigentes religiosos habían sido considerados como los que iban delante en materias espirituales. Todos querían ser como ellos. Recuerden que los líderes religiosos en ese entonces eran realmente respetados, eran admirados. ¿Por qué? Porque ellos dedicaban sus vidas a leer las Escrituras. Ellos estaban dedicados a poder enseñar las Escrituras a los demás. Así que no era que eran las personas negativas o las personas que la gente odiaba, sino que eran personas admiradas por el trabajo que ellos tenían. Los sacerdotes y los ancianos eran los guías del pueblo y el pueblo iba detrás de ellos. Pero la verdad expresada ahora por Jesús era sumamente fuerte. Afirma que es más probable que la salvación de peores pecadores de la sociedad que la de ellos. Sería mejor que los líderes siguieran el ejemplo de recaudadores de impuestos y prostitutas. ¿Te imaginas que le está diciendo un maestro: aprende de ellos? Qué doloroso. Imagínate el ego, un golpe al ego en todo esto. Arrepiéntete y cree como ellos lo están haciendo. La incredulidad no viene determinada por una falta de evidencia, sino por la dureza de corazón de aquel que quiere persistir en su vida arrogante. El decir sí o no a Juan y a Jesús no es tanto una decisión intelectual, sino es una decisión moral. Es humildemente afirmar que has estado equivocado y confiar que Cristo es la única salvación. Los rebeldes e hijos desobedientes que reconocen su decadencia arrepintiéndose tienen acceso al reino de Dios antes que los religiosos que se consideran justos. Aquellos que piensan que pueden hacerlo por sus propias credenciales, por todo lo que ellos han hecho, realmente no van a obtener absolutamente nada. Pero aquellos que reconocen su condición pecaminosa, que saben que no pueden hacer absolutamente nada para salvarse, pero que confían única y exclusivamente en lo que Cristo ha hecho por ellos. Es una gran diferencia. Efesios 2:1 menciona: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales estuvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tito 3 menciona: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, me encanta cuando existe un pero después de todas las cosas negativas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la salvación, todo el trabajo de redención le pertenece a Él. Él fue el que hizo absolutamente todo por nosotros. Lo único que contribuiste a tu salvación fueron tus pecados. Nada más. No existe nada más de lo que tú puedas sentirte orgulloso y decir: mira, yo hice esto para merecerme ir al cielo. Nada. Absolutamente nada. Lastimosamente, aquellos que mantienen su orgullo y su arrogancia no van a poder ver esa belleza de la redención de Cristo que hizo en la cruz. Y aquí continúa el versículo 32, que les recalca, por si acaso, si no entendieron la parábola, les puede dar una explicación de también todo esto. Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Ahora, cuando habla acerca de camino, se refiere frecuentemente a la enseñanza ética de un maestro y al estilo de vida que
quiere que los demás aprendan. Cuando está hablando de camino, está refiriéndose al tipo de doctrina que le está enseñando. Salmos 1:1 menciona: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos del impío, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores. Considera que Dios envió a Juan el Bautista para ser un instrumento para la conversión de almas. Los publicanos y rameras recibieron este anuncio en humildad, entendieron su situación. Y es interesante cómo Dios presenta específicamente la entrada del Mesías primero enviando a Juan el Bautista. Juan el Bautista inició la predicación de arrepentimiento, que la gente entienda su condición pecaminosa primero. Y te puedes dar cuenta incluso cuando Jesús comienza a predicar, incluso inicia con esa frase: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. El arrepentimiento es algo que tiene que ocurrir dentro del individuo, el entender que Dios te llama a arrepentimiento. Jesús menciona el hecho de que los recaudadores de impuestos y las rameras, ellos creyeron en este mensaje. La conversión de viles pecadores fue el mejor testimonio de Juan el Bautista. A pesar de ser testigos oculares del evento, los líderes religiosos no estaban dispuestos a reconocer la obra de Dios por medio de Juan. Puedo creer, imagínate un grupo de personas en una sociedad donde ves lo peor de lo peor, actuando tal y como son. De pronto viene alguien y comienza a predicarles que se arrepienten. Y de pronto ese peor de lo peor se arrepiente. Y comienza a actuar de una forma diferente. Ahora, uno, en forma como analizando la situación, diría: algo está pasando aquí. Porque este grupo de personas que era de este estilo de vida, ahora se arrepintieron. Para avergonzarlos, coloca la fe y el arrepentimiento y la obediencia de publicanos y rameras por encima de la ostentosa religiosidad. Y esto daba resultado como empeorando su incredulidad por su falta de arrepentimiento. Les pone como ejemplos a viles pecadores por encima de ellos. Ellos se arrepintieron. Ellos creyeron el mensaje. Ustedes no. Ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después de creerlo. Ni siquiera reaccionaron positivamente ante el ministerio de Juan cuando vieron los resultados dramáticos que habían logrado en viles pecadores, sino que le dieron la espalda y se encerraron en su propio sistema religioso y en su soberbia. No, nosotros no podemos aceptar esto. ¿Cómo un tipo que viste una ropa bastante inusual, que apesta, que de pronto viene a predicar y convierte a tantas personas? No, él tiene que ser como nosotros. Y tiene que hacer las cosas como nosotros hacemos. Los escribas, fariseos y principales sacerdotes, los ancianos y la nación judía en general, hacían una engañosa profesión de religión y sin embargo menospreciaron el reino del Mesías predicado por Juan el Bautista. Estos orgullosos sacerdotes que se habían constituido líderes despreciaron la idea de asociarse con pecadores y, peor aún, ir detrás de ellos. Realmente Jesús los golpeó en el ego. Increíblemente. Le está diciendo a un grupo de religiosos que tenía que guiar al pueblo a Dios, como diciendo: ustedes son guías ciegos. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por su orgullo. No están viendo el plan que Dios tiene. No están viendo claramente que incluso las Escrituras apuntaban al hecho de la llegada de Heraldo, Juan el Bautista, que iba a abrir y preparar el camino para el Mesías. Y gracias a esto perdieron el ver el regalo más grande de entender quién era el Mesías enfrente de ellos. Podemos ver que Mateo menciona que estos líderes religiosos cuestionaron la autoridad de Jesús. Para contestarles, les pone entre la espada y la pared al preguntar acerca de Juan el Bautista. Al ponerlos en este predicamento, al ir en contra del cielo o de la multitud, admiten ignorancia y Jesús evita contestar su pregunta. Y él les presenta esta parábola de estos dos hijos. Uno que no quiere ir, pero después lo hace, arrepentido, y el que dijo que iría, incluso con respeto, pero al fin de cuentas no lo hizo, haciéndoles admitir que el rebelde arrepentido hizo la voluntad del Padre, que es equivalente a recaudadores de impuestos y rameras arrepentidos que entrarán al cielo antes que los líderes religiosos. No le creyeron a Juan predicando justicia, pero los recaudadores y rameras sí. Y ni siquiera viendo este arrepentimiento después lograron creer el mensaje. Vamos a entender que los que recibieron este evangelio comprendieron que los líderes religiosos estaban cegados por la envidia y el legalismo, que cuestionaron la autoridad del Mesías.
Jesús, usando una parábola, les hizo caer en cuenta de su hipocresía. Al no reconocer la autoridad de Juan, tampoco iban a reconocer la suya. La falta de humildad y fundamento de la palabra de Dios causó un orgullo legalista que cegó el poder reconocer al Mesías enfrente de ellos. Muchos de ustedes tal vez no van a tener ese inconveniente de tener ese orgullo o esa rebeldía o esa arrogancia para poder reconocer al Mesías. Muchos de nosotros, gracias a Cristo, el trabajo que Cristo hizo por nosotros, pasamos esa situación. Pero considera también esto. En nuestro caminar también se presenta ese orgullo, de alguna u otra forma, que no va a quitar ese orgullo de tu salvación. La salvación la tenemos en Cristo por completo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero recuerda que el enemigo, la carne y el mundo van a poner cosas en tu vida que te van a hacer sentir orgulloso, incluso en conocimiento. Yo me he topado incluso también personas que son pastores o estudiantes de seminario que por tener tanta información se vuelven orgullosos y se olvidan de conectar con la gente. Lo ven más intelectual que cualquier otra cosa. El hecho de que aprendas más de la palabra de Dios es para que puedas comprender acerca del amor que tiene Dios por el mundo. Y el entender ese amor que Dios tiene por el mundo es el hecho que Dios te está utilizando a ti como instrumento para poder servirle. Dios puede utilizarte a ti como puede utilizar a cualquier otra persona. Tú eres un guante y Él es la mano. Él puede utilizar cualquier guante. Pero el hecho de que te esté utilizando a ti no tiene que ser motivo para que tú te enorgullezcas por hacer eso. Y eso es una tentación muy grande que el enemigo te va a poner. Gracias al trabajo culminado de Cristo tenemos esa salvación. Y hemos sido llamados para servirle. Pero tampoco te quedes en esa posición de que, bueno, yo sé lo suficiente. No, tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios haga ese trabajo en tu corazón para que pueda ser efectivo en lo que Él te ha llamado a hacer. Amén. Amén. Padre Santo Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por el hecho de que tú nos has quitado esa venda de los ojos de orgullo, de arrogancia, y nos has humillado al hacernos caer en cuenta de que te necesitamos increíblemente. Te pido, Señor Padre, por aquellos familiares y amigos que amamos tanto, que puedan, Señor, hacerles cambiar de parecer, que puedan observarte, Señor, que puedan reconocer tu belleza. Dales la oportunidad de poder, Señor, alabarte en espíritu y en verdad. No aferrándose a una religión legalista, sino una relación en la cual puedan adorarte y glorificarte, Señor, en agradecimiento por lo que tú has hecho por ellos en la cruz. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a representarte de la mejor forma, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, como embajadores de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido y todos dicen, amén.